Hola, bienvenidos a Mike Diet. Hoy vamos a hablar acerca del índice glucémico, vamos a hablar de qué es el índice glucémico, de en qué nos puede afectar y de si debemos tenerlo en cuenta para nuestro rendimiento deportivo y para nuestra salud. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es el índice glucémico. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, los niveles de azúcar en sangre van a aumentar. Entonces, el índice glucémico es un índice que se hace haciendo una relación con el efecto que produce la ingesta de glucosa pura en nuestro organismo, es decir, del aumento que hay en esos niveles de azúcar en sangre cuando nosotros hemos ingerido glucosa pura. Aquí va a aparecer una gráfica en la que vais a observar cómo hay tres curvas. Tenemos una curva que sería la de glucosa pura, que es la que llegaría hasta el 100, que sería el máximo cuando estamos hablando de índice glucémico. Luego tendríamos, bueno, hay que destacar que, bueno, sería 100 el máximo porque estamos hablando de glucosa pura. Si existe, yo ahora mismo no lo sé, puede que exista, si alguno lo sabe estaría bien que lo pongáis en los comentarios. Puede que exista algún alimento que se incremente incluso aún más los niveles de glucemia en sangre comparado con la glucosa pura. Pero en principio estos niveles se hacen comparándolos con glucosa. Entonces, bueno, pues tenemos la curva de la glucosa pura, tenemos la curva de los índices glucémicos altos y una curva con índices glucémicos bajos. Podemos observar que tanto la glucosa como los índices glucémicos altos, después de la ingesta, cuando ya ha pasado un tiempo, los niveles de glucemia en sangre no solo es que tengan ese pico alto, sino que van a bajar por debajo de los niveles que teníamos al empezar, es decir, los niveles normales que tenemos de glucemia en sangre. Cosa que además puede ser peligroso en personas con ciertas patologías y que no es conveniente tampoco el tener continuadamente esos picos seguidos de esas hipoglucemias, que el término hipoglucemia se refiere a bajada de azúcar en sangre. Luego, sin embargo, si vemos la curva de los índices glucémicos más medios o bajos, podemos observar que no existe ese pico tan alto, ese pico de glucemia no sube tanto debido a la absorción, vamos, la velocidad a la que se está absorbiendo ese hidrato de carbono, pero también observamos que nunca baja por debajo de nuestros niveles normales, sino que va a ser mucho más mantenida esa curva se va a mantener y no va a bajar a provocarnos una hipoglucemia. Realmente esto hay que tener en cuenta que cuando se hacen estos estudios es con glucosa pura, perdón, es con glucosa pura. Entonces, si estamos hablando de glucosa pura, estamos hablando que nosotros estamos ingiriendo un solo alimento, no estamos teniendo en cuenta nada más. Por eso os voy a poner aquí una tabla en la que salen los índices glucémicos de varios alimentos y es llamativo porque podemos observar, por ejemplo, que a lo mejor la bollería, que podemos decir, uy, la bollería, mucho azúcar o mucho tal, y puede que tenga un índice glucémico muy alto. Realmente lo tiene mucho más bajo que a lo mejor el pan blanco. Esto tiene su porqué, es decir, cuando nosotros estamos ingiriendo un alimento no estamos ingiriendo solamente hidratos de carbono, estamos ingiriendo todos los nutrientes que tenga ese alimento. No solo eso, sino que en una comida variada, en una comida equilibrada, vamos a consumir distintos alimentos que tienen distintos índices glucémicos, distintos nutrientes, etc. Entonces, claro, cuando hablamos del índice glucémico de un alimento estamos hablando de solo ese alimento, es decir, estamos hablando del índice glucémico de un alimento concreto. Y bueno, ahora en la segunda parte os voy a explicar un poquito mejor en qué consiste, es decir, qué alimentos tienen más índice glucémico y por qué, si existe alguna manera en la que un mismo alimento pueda aumentar o disminuir su índice glucémico. Así que bueno, vamos a continuar con ello. Bueno, como íbamos hablando, cuando estamos hablando del índice glucémico, por ejemplo, de la bollería, al tener una serie de complejos grasa amilosa, se va no solamente a enlentecer el vaciado gástrico, sino que se va a dificultar ligeramente o se va a retrasar la absorción de esos hidratos de carbono que tiene la bollería en sí. Por eso, digamos que el índice glucémico es más bajo a lo mejor que en otros alimentos. Esto pasa con cualquier alimento graso, cualquier alimento que sea graso, al retrasar el vaciado gástrico, es decir, una vez que llega el alimento al estómago, retrasar que llegue al intestino, va a hacer
que, digamos, suba menos ese pico de glucemia, ese pico de azúcar en sangre, porque se va a absorber de una forma más lenta. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los procesos de cocción, como cuando cocemos arroz, cuando cocemos pasta, cuando cocemos patata u otros alimentos, vamos a romper las cadenas de amilosas, ¿vale? Entonces, al romper esas cadenas vamos a mejorar la digestibilidad y al mejorar esa digestibilidad ese índice glucémico va a ser aumentado porque va a poder absorberse más fácilmente, más rápidamente y el azúcar va a llegar a nuestra sangre de una forma mucho más veloz. También, por ejemplo, en los procesos de molienda, en los refinados, no es lo mismo cuando estamos tomando un cereal de grano entero que cuando estamos tomando, por ejemplo, alguna harina refinada. Las harinas refinadas van a tener un índice glucémico más alto porque estamos produciendo lo mismo, estamos rompiendo ciertas cadenas que van a facilitar, es verdad, ciertamente, esa digestibilidad, pero van a aumentar mucho más rápido los picos de azúcar que se generan en la sangre. Luego también, por ejemplo, la fruta, la verdura, a medida que va madurando se generan también una serie de procesos que va a ocurrir lo mismo, van a aumentar su índice glucémico, por lo que cuanto más tiempo tengamos una fruta, una verdura, por ejemplo los plátanos, cuando ya están muy maduros, cuando ya están negros, es verdad que tiene mucho más azúcar porque realmente esas cadenas largas que tenía ya se cortan, quedándose cadenas cortas que sí van a aumentar esa digestibilidad, sí van a aumentar el índice glucémico y van a provocar esto que hemos dicho, este aumento del azúcar en sangre. También, por ejemplo, si vemos, os lo pongo otra vez aquí, la tabla en la que ponían los índices glucémicos, llama la atención el pan. El pan tiene un índice glucémico muy alto. Esto es debido a que las amilasas humanas pueden digerir de una forma muy sencilla el pan. Entonces, al digerirlo de forma tan sencilla va a provocar lo mismo. Incluso en el pan integral es bastante alto porque el pan integral tiene sobre todo fibra insoluble. Esta fibra no va a retrasar el vaciado gástrico. Si es verdad que lo retrasa ligeramente, si es verdad que va a impedir ligeramente la absorción, pero no va a ser tan grande la diferencia como si a lo mejor fuese fibra soluble. Con la fibra soluble se crearía un complejo viscoso en el estómago que retrasaría ese vaciamiento gástrico y entonces sí bajaría aún más el índice glucémico. Bueno, y para acabar, como conclusiones o explicaciones finales, simplemente quería comentaros que tampoco hay que comerse mucho la cabeza con respecto al índice glucémico. Lo importante a lo mejor sería no ingerir una cantidad demasiado elevada de hidratos de carbono, porque si es verdad que pese a que pese a que estemos comiendo otras cosas, si la cantidad de hidratos de carbono es demasiado elevada, ese pico glucémico se va a provocar igualmente. Que si os preguntáis, por ejemplo, qué problemas tiene este pico glucémico, realmente esto está relacionado con mecanismos de lipogénesis, de resistencia a la insulina, de diabetes. Que bueno, que si os interesa lo trataremos más a fondo en otro vídeo, me lo decís y yo grabaré otro vídeo o escribiré un artículo acerca de ello. Aparte de eso, nada, simplemente deciros no os comáis la cabeza, tampoco hay que tener tan en cuenta el índice glucémico, lo importante es llevar una dieta variada, una dieta equilibrada, evitar a lo mejor las harinas más refinadas, los productos más procesados, para intentar tomar más cereales de grano entero, más verduras, y es eso, si es que al final lo importante es llevar una dieta variada, una dieta equilibrada, y no vamos a tener ningún beneficio tampoco de estar pensando, de controlar ahí, es que el índice glucémico esto, que el índice glucémico aquello. Simplemente lo que os digo, intentad no tomar muchos azúcares, intentar no tomar una gran cantidad de hidratos de carbono en una sola comida, excepto, claro, en ciertos momentos de una planificación nutricional deportiva, en los cuales sí es verdad que la aumenta de hidratos de carbono es más alta, o a lo mejor sí existe alguna ingesta de azúcares, pero todo eso realmente es dentro de una planificación deportiva, es algo muy medido y es algo que, bueno, espero tratar en otros vídeos de cómo se puede hacer, qué debemos tener en cuenta para ello. Pero en el día a día no os preocupéis y simplemente tened en cuenta pues las cosas que hemos ido hablando a lo largo de este vídeo. Si os ha gustado, dadle manita arriba, que bueno, que eso siempre se agradece y así por lo menos sé que os va gustando el contenido que voy subiendo. Escribid cualquier duda que tengáis en los comentarios sin ningún problema, yo intentaré responderos lo antes posible. Y bueno, nada más, si os ha gustado, si creéis que puede serle útil
serle útil a alguien esta información, compartidlo con vuestros amigos o con vuestros familiares. Y nada más, cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva, pues a los comentarios igualmente. No os olvidéis de visitarme en mis redes sociales, de visitar también mi página web si os ha interesado, o si queréis a lo mejor ver esta información de una forma escrita para descargarla, imprimirla o para leerla en cualquier otro sitio. Ahí vais a tener el artículo. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención y esperemos que sigan saliendo los vídeos y que os vaya gustando. Así que nada, hasta luego.